es diagnosticar. Hay una gran diferencia entre recetar y cerrar. Es por eso que hoy quiero que te imagines que vas al médico, que te sientas frente a él y sin mirarte, sin preguntarte nada, ese médico viene y te dice, tómate estas pastillas 3 veces al día. Tú no sabes qué tienes, tú no sabes por qué esas pastillas, cuánto tiempo, ni qué pasa si no la tomas realmente, ¿ok? Mi pregunta para ti, en este punto, si un médico te recepciona de esa manera, ¿tú confiarías en él? Exactamente. Ahora, déjame hacerte una pregunta que quizás pueda ser incómoda. ¿Cuántos vendedores hacen eso exactamente? Llegan a una cita demo con el cliente y le dicen, nuestro agente hace esto, nuestra automatización hace aquello, nuestro plan cuesta tanto, sin diagnosticar, sin cuantificar, sin entender realmente el problema del cliente. Esto no es vender, esto es recetar sin diagnóstico. ¿Okay? Y sabemos que representa esto, al menos en el rubro de la salud. Entonces, quiero que te puedas grabar esta ley de las ventas consultivas, y es que el cliente no compra soluciones, compra alivio a un problema que entiende. Y si no entiende este problema, el precio siempre, siempre, siempre va a parecer caro. Ahora yo creo que lo llevemos a nuestro campo de la inteligencia artificial y la automatización de procesos. Vender IA no es decir, tenemos un agente que responde mensajes 24/7. Eso es algo muy superficial. Vender IA es mostrarle al cliente dónde está perdiendo dinero, cuánto tiempo está desperdiciando y por qué su operación no está escalando como él quiere. El error número uno que veo en las demos de inteligencia artificial es que el vendedor entra directo a mostrar las plataformas, muestra dashboard, flujo, automatizaciones, y realmente el cliente aún ni siquiera entiende su problema o la fuga que está teniendo la empresa. Esto suele generar confusión, desinterés y las objeciones por precio, que para mí es una de las objeciones que se generan justo allí en los primeros minutos. Un cerrador profesional tiene que literalmente pensar como un médico. Primero observa, luego pregunta, profundiza y al final prescribe. En lo que es inteligencia artificial, el diagnóstico va a empezar con datos simples pero poderosos que marcan una diferencia. Le puedes preguntar al cliente cuántas conversaciones recibes al día, ahí tienes datos de qué tipo de cliente es, cuántas logra atender, cuál es la tasa de conversión, con cuántas conversaciones se quedan sin respuesta para el día siguiente, y puedes hacer distintos ejercicios, porque ahí automáticamente con esas preguntas vas a poder cuantificar el dolor del cliente, cómo funciona hoy el equipo de atención al cliente, cuál es el objetivo que tiene, qué le ha impedido llegar a ese objetivo, y automáticamente ahí se van a aflorar los retos de este cliente o los problemas o el dolor propiamente. Esto es algo que hacen muy pocos vendedores y cambia totalmente el sentido de la reunión. ¿Ok? Es por eso que mi objetivo acá es que tú puedas hacer una calculadora de la fuga de este cliente. Por ejemplo, estas son las preguntas que yo suelo utilizar en mi cita demo con el cliente. Siempre le suelo preguntar cuántas conversaciones ingresan por día a la empresa. Imagínate que el cliente me dice, ingresan 100 conversaciones al día. Súper. De esas 100 conversaciones, ¿cuántos logras convertir en ventas o en citas agendadas? No, de 100, el equipo hoy llega a agendar 10. Ok, eso automáticamente me arroja la tasa de conversión, es un 10%. Bien, ahora le pregunto, ¿cuántas conversaciones quedan sin atender para el día siguiente? La persona viene y me dice, no, en promedio son 20 conversaciones. Ok, perfecto. Entonces, si el 10% es la tasa de cierre y para el día siguiente quedan 20 conversaciones sin atender, está perdiendo la posibilidad de tener 2 ventas o 2 citas agendadas por día. Para cuantificar esta fuga del cliente, yo le pregunto cuál es el valor promedio de una cita de valoración o cuál es el valor promedio o el ticket promedio de la empresa, en este caso, si es de venta. Bien, y ahí me dice, por ejemplo, $100. Entonces, al tener la posibilidad de tener 2 ventas por día o 2 citas agendadas por día, realmente está perdiendo $200 si lo multiplicas por el ticket promedio. Eso es diario, pero si esto te lo multiplicas a 30 días, te estás perdiendo en 30 días $6,000. En este momento, cuando tú le muestras esta fuga al cliente, ocurre algo clave y 100% diferencial. El cliente deja de pensar es caro y empieza a pensar en cuánto estoy perdiendo. Demasiados clientes ya tienen esto claro. Y es importante que nuevamente tú vayas colocando esto sobre la mesa y ambos estén mirando el problema del cliente. Así te vas a dar cuenta que al final nadie te va a discutir el tema de precio porque entiende la pérdida. En este momento, cuando ya tú logras poner todo esto sobre la mesa y logras cuantificar la fuga a tu cliente, ya no eres un vendedor, eres un consultor, eres un asesor, eres un profesional que pone los números sobre la mesa. Y ahí la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en una solución lógica. Si te saltas este paso tan importante, realmente te estás perdiendo un cierre. Porque puedes tener el mejor agente de inteligencia artificial, la mejor automatización, el mejor precio, pero si no hay un diagnóstico, el cliente solamente va a visualizar un gasto. Es por eso que no quería empezar con este curso con cierre, sino con mentalidad, diagnóstico y estructura. Porque el cierre no se esfuerza, se prepara durante los minutos de conversación que vas a tener con el cliente. La estructura conversacional tiene un objetivo. Y es por eso que en el próximo módulo vamos a bajar esto a tierra. Te voy a enseñar cómo preparar a un cliente antes de una cita demo, qué preguntas debes utilizar en el formulario, cómo filtrar a los leads que sí pueden pagar por tu servicio y por qué un buen médico no atiende a cualquiera y un buen cerrador tampoco. Quiero que recuerdes esto. Si no diagnosticas, compites con el precio. Y si diagnosticas bien, lidera la decisión. Nos vemos en el siguiente.
Bienvenido al módulo 3, donde el partido se gana antes de la llamada. La preparación del lead y el control de la cita demo son puntos que vamos a desarrollar en este módulo. La mayoría de vendedores cree que la venta empieza cuando se conectan a la llamada, y esto es totalmente falso. La venta empieza mucho antes de decir hola, y si llegas mal preparado a una cita demo, no importa qué tan bueno seas hablando, ya vas perdiendo. Normalmente, cuando nosotros nos preparamos para una cita demo, el resultado suele ser muchísimo más efectivo. Es por eso que un vendedor o un cerrador profesional no improvisa, filtra, que es una de las etapas más importantes, prepara y controla. Porque hay una verdad incómoda en las ventas consultivas, y es que no todos los leads merecen una demo, y menos aún una hora, 30 minutos de tu tiempo. Imagina esto. Te llega un lead que no sabes quién es, qué cargo tiene, qué problema realmente está enfrentando, ni siquiera sabes si te puede pagar. Aún así agendas el espacio y durante toda la llamada el cliente está perdido, tú explicas de más y al final te dice déjame pensarlo. Son esas reuniones que en vez de durar 30 minutos duran una hora o más. Eso, en conclusión, no es una mala demo, sino que es una mala preparación. Ese es el aprendizaje detrás de una demo con un resultado y con un ritmo como el que te acabo de mencionar. En las ventas de inteligencia artificial y automatización, el formulario no es un trámite, es sumamente importante y parte de su rol es convertirse en una herramienta estratégica y aliada. El formulario te trae 3 cosas positivas para ti. 1, te va a dar contexto, filtra los presupuestos y te posiciona como un experto antes de hablar. ¿Por qué? Porque le vas a hablar a una empresa de la cual ya conoces, de un reto que posiblemente conoces con claridad y que vas a profundizar durante ese espacio. El formulario, más allá de eso, no se trata de llenar campos por llenar, se trata de entender al cliente, y tu formulario tiene que ayudarte a responder preguntas antes de la cita demo. Preguntas como, ¿este cliente tiene un problema real? ¿El problema realmente es urgente para este cliente? ¿Tiene capacidad de inversión? ¿Estoy hablando con el decisor? Esas preguntas deben ir en un orden mental para tu cliente. Por ejemplo, el contexto del negocio, puede ser a qué se dedica la empresa, cuál es el rubro en el que se encuentra, qué tipo de clientes atiende, cuántas conversaciones recibes al día, cuáles son los canales principales de comunicación. Sabemos que hay muchas empresas que el único canal de comunicación es WhatsApp, inclusive teniendo presencia en Instagram y en Facebook. También conocer parte de los procesos, si manejan o no manejan el uso de CRM. Eso es un indicador importante para saber si es un recurso o un aliado en tu oferta final. También con respecto al dolor, cuál es el objetivo, para luego nosotros poder profundizar en qué le ha impedido llegar a su objetivo. Toda esta parte es clave y muchos las evitan por miedo. Y es un grave, grave error, porque créeme que el presupuesto no se adivina antes de llegar a una cita demo. El presupuesto se valida en la cita demo. Y lo ideal es que los rangos de capacidad de pago que le brindas al cliente empiecen desde donde tú los puedes ayudar. Por ejemplo, nuestra base son $250 para poder ayudar a un cliente. Y eso te va a dar un plus, que es que el lead se pueda autocalificar y va a entender de manera mucho más clara el nivel de solución que le vas a brindar, y va a llegar a una llamada sabiendo que el servicio no es barato bajo la expectativa de desconocer el precio de este, ¿vale? Cuando el cliente llena el formulario, suceden 3 cosas maravillosas como resultado de esto. 1, se involucra más con la empresa. 2, empieza a reflexionar y a cuestionarse para responder estos campos. Y 3, llega mucho más consciente a la demo. Llega más consciente de una pregunta que quizás uno asume que las empresas se hacen y quizás no, sobre los retos que están presentando, sobre los objetivos que tienen planeados para un periodo en particular y demás. Esto te va a permitir a ti llegar con mayor autoridad a la cita demo. Y antes de cada demo, tú tienes que saber qué problema vas a resolver, qué intento fallido tiene el cliente, cuál es el volumen de mensaje que tiene este cliente, cuál es la posible fuga que se presente en él y qué solución o agente de inteligencia artificial le vas a plantear, porque ya conoces el rubro, ya conoces el reto, ya tienes una idea mucho más concreta del objetivo y de lo que espera de un agente de inteligencia artificial. Así que la demo con un simple formulario pasa de ser exploratoria a ser una demo mucho más estratégica. Y, por ejemplo, si hoy te preguntas, pero no sé cómo iniciar esa cita demo, ¿cómo rompo el hielo con el cliente? Yo nunca inicio una demo saludando, hola, ¿cómo estás? Y demás. Siento que no conecta tanto con el cliente y no me da el posicionamiento que yo requiero. Una de las maneras de las cuales yo inicio las citas demo que me permite generar un muy buen posicionamiento con el cliente es la siguiente manera. Por ejemplo, hola Natalia, bienvenida. Este espacio está destinado para entender bien tu operación, validar si realmente podemos ayudarte y, de ser así, voy a mostrarte cómo vamos a poder hacerlo y cómo sería esta solución. Si no encaja lo que estás buscando con nosotros, también te lo voy a decir con total transparencia, ¿de acuerdo? Aquí suceden 3 cosas al yo darle este speech de bienvenida al cliente. Tomo el liderazgo de la conversación, bajo las defensas del cliente y me posiciono como autoridad. Es importante que valides cómo lo digo. Normalmente, cuando yo estoy dando esta bienvenida, te vas a dar cuenta que yo estoy hablando con una sonrisa. Si quieres retroceder el video, de manera inconsciente yo te estoy dando la bienvenida porque esa es la manera de poder generar ese puente de cercanía con lo que yo quiero transmitir de trasfondo, liderazgo, bajar las defensas del cliente y demás, ¿vale? Entonces, la manera en que dices el mensaje cambia absolutamente todo. Yo decirlo de manera seca y fría puede ser un mensaje que genere más fricción que ese abrazo que le quiero dar al cliente de que soy la solución para él sin antes hablar, ¿vale? Es importante que si no filtras antes, vas a volver a ser un vendedor tradicional que persigue esos leads, que escucha objeciones innecesarias, como me parece caro, y que termina justificando los precios. Un cerrador profesional elige a quién le vende. Yo quiero que no desde el ego, sino desde la certeza, desde la convicción de que tu solución realmente es efectiva,
puedas creerte esto y que sea tu mindset. Tú como cerrador eliges con quién trabajas. Tú como cerrador eliges a quién le vendes. Tú como cerrador eliges. La elección la tienes tú. Desde esa postura es mucho más fácil poder mantener el liderazgo durante toda conversación, negociación o venta, propiamente. En el próximo módulo vamos a entrar en el corazón de las ventas. Te voy a enseñar cómo hacer las preguntas correctas, cómo profundizar sin incomodar y cómo vas a descubrir el dolor real que mueve las decisiones de los clientes. Porque una buena demo no empieza mostrando, empieza preguntando. Y quiero que recuerdes esto: si controlas la preparación, controlas la conversación. Y quien controla la conversación, controla el cierre. Nos vemos en el siguiente módulo. Bienvenido al módulo 4, donde las preguntas que haces se venden solas. Acá el protagonista es ese proceso de investigación que haces, donde logras cuantificar el dolor del cliente y encontrar los retos que está presentando hoy la empresa. La mayoría de los vendedores cree que vender es saber explicar bien. Más bien, los cerradores saben algo distinto a esos vendedores, que es el que más pregunta, vende más. En las ventas consultivas, las preguntas no son curiosidad, son estrategias. Cada pregunta realizada tiene un para qué. No intentes cerrar una venta que no has investigado, o sea, que no sabes por qué tu producto o servicio es una solución para el cliente. Porque tu rol aquí es poder encontrar el problema que tiene él y poder dar una solución a este para que el cliente te siga en todo el proceso. Si lo queremos ver desde otro punto, por ejemplo, volvamos al médico, del cual hemos estado usando como ejemplo. Un buen médico no te pregunta, ¿te duele? Te pregunta desde cuándo sientes ese dolor, qué hace que lo empeore, qué intentaste hasta ahora, qué pasa si no haces nada. Eso mismo se hace en las ventas. Un cerrador profesional no hace preguntas al azar, sigue una secuencia propiamente. Estas preguntas van a permitir que tú confirmes toda la información que hay en el formulario y automáticamente te dan el control. Por ejemplo, ¿cómo yo hago con todas las preguntas del formulario para tomar el control de la conversación? Simplemente tienes que validar que esa información esté correcta. Por ejemplo, bien, en este caso me gustaría validar si efectivamente me comentaste en el formulario que recibes 60 conversaciones al día, ¿correcto? Sí, bien. Y también me comentaste que el objetivo es tener un agente de inteligencia artificial que pueda brindar atención 24/7, inclusive los fines de semana, que hoy no lo tienes, ¿vale? Automáticamente allí no estás vendiendo, estás escuchando al cliente propiamente y también tomando el control de la conversación, que es lo más importante, ¿ok? Ahora es donde comienzas a incomodar al cliente. Luego de que haces la validación de la información cargada en el formulario, comenzamos a profundizar en la segunda etapa, ¿vale? ¿Qué sucede cuando esos mensajes no se responden a tiempo? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene eso en el equipo? Recuerda que un equipo que tiene un rol con ciertas actividades y no las logra llevar a cabo por escenarios como estos que están saturados y no llegan a hacer un seguimiento y demás, normalmente está frustrado. Tu rol acá es poner todos los problemas del cliente sobre la mesa y que ambos pueden observarlo, ¿vale? Para que el cliente se haga consciente de ello. Nosotros asumimos que muchas veces el cliente es consciente del dolor que tiene y por eso está en nuestra llamada y nada que ver. Créeme que un 90% de los clientes no dimensiona el dolor o los problemas que están teniendo en la compañía o los impedimentos que tienen para llegar a un objetivo, ¿vale? Por eso de manera inconsciente está en la reunión, está buscando tu asesoría y tú eres el experto. Es por eso que tu calidad de preguntas va a determinar efectivamente si finaliza en un cierre, porque lo vas a poder ayudar, ¿vale? Otras preguntas que puedes utilizar es cómo afecta esto en la experiencia del cliente, que es el protagonista en sí de la empresa y del producto o servicio que cualquier empresa esté ofreciendo propiamente. Estas preguntas tienen como resultado que el cliente pueda verbalizar y hacerse consciente del problema, los retos que tiene, ¿vale? Algunas preguntas de cuantificación te van a permitir construir el cierre, ¿vale? En este caso hay muchos vendedores que no dominan esto, también es lo más importante. Es cuando tú vas a cuantificar las molestias que tiene el cliente. Por ejemplo, de las conversaciones que no se atienden, ¿cuántas crees que podrían convertirse en ventas? ¿Cuál es el ticket promedio del servicio? Eso ocurre todos los días. ¿Ok? Ahí automáticamente vas a poder traer sobre la mesa todas las incomodidades. Y normalmente ahí ocurre un quiebre en el cliente, ¿vale? Donde comienza a ver los pequeños detalles que a nivel general a veces se le hace muy difícil de poder verbalizar y ver propiamente, ¿vale? Por ejemplo, si un cliente te dice, tengo 20 conversaciones sin atender, en promedio tengo una tasa de conversión del 10% y un ticket promedio de $150, ¿ok? Entonces, si la tasa de conversión es del 10% y le quedan 20 conversaciones sin atender, por ejemplo, está perdiendo la posibilidad de tener 2 ventas al día o 2 citas agendadas, ¿ok? Si eso lo multiplica por el ticket promedio de $150, estamos hablando que al día pierde $300, ¿ok? Allí es donde tú puedes hacer una pregunta que da el golpe final para ese cliente. Recuerda que no es un golpe final con mala intención, es un golpe final de conciencia, ¿vale? ¿Y eso cuánto representa el mes? Ahí automáticamente tu producto, tu servicio se vende solo. Créeme que yo haciendo esta secuencia de preguntas que de igual manera ya te voy a compartir, ningún cliente jamás a mí me ha dicho que mi producto o mi servicio le parece caro, ¿ok? Y luego que tú cuantifiques un poco la fuga del cliente, no avances a presentar planes, a mostrar ninguna plataforma sin hacer un recap estratégico, ¿vale? Si es un recap, es que tú puedas hacer una conclusión de todo lo que hiciste en el proceso de investigación, de todas las preguntas que hiciste al cliente versus el plan de acción que se va a llevar a cabo, ¿vale? Ok, el recap lo que hace es que va a ordenar todo el caos mental del cliente al tú haber hecho esas preguntas. Por ejemplo, entonces, si le entendí bien, está recibiendo 100 conversaciones al día, de la cual no logra responder todos, y esto está generando una pérdida mensual de $3,000. Ejemplo. Además, una sobrecarga para el equipo, ¿correcto? Es una manera simple, sencilla, de poder ordenar todo el caos mental del cliente, ¿vale? Cuando el cliente dice que sí, automáticamente creas
compromiso en él, que es muy, muy importante. Y hay un error muy común que es querer atacar la objeción antes de tiempo. Cuando escuchan un problema que dicen, eso lo solucionamos con nuestro agente. Error, todavía no. Primero deja que el cliente siga hablando del problema. Aún tu agente, aún tu solución no toma protagonismo ni tiene sentido en la conversación, ¿vale? Una aplicación efectiva del ejemplo que te di, por ejemplo, sería, la IA no se presenta como tecnología, sino que lo tienes que presentar como una acción con menos cargas operativas, más oportunidades captadas, menos desgaste para el equipo, más ventas sin contratar más personas. Estos beneficios que te estoy comunicando sí hacen sentido para el cliente. El cliente sí está buscando menos carga operativa, está buscando más oportunidades captadas, más posibles clientes, menos desgaste en el equipo y más ventas sin contratar más personas. ¿Okay? Pero solo después de tener todo este dolor claro, hay una pregunta que marca el paso hacia el módulo siguiente y es, si esto sigue igual en los próximos 3 o 6 meses, ¿qué impacto tendría en tu negocio? Esta pregunta es súper poderosa porque crea urgencia en el cliente. Para nosotros es importante, además de poder poner sobre la mesa el dolor, cuantificarlo también, dejar una píldora de urgencia que nos va a permitir más adelante poder pedir la venta, ¿vale? Por eso, en el próximo módulo vamos a hacer algo crítico. Te voy a enseñar cómo presentar la solución sin parecer vendedor, cómo mostrar las plataformas sin abrumar al cliente y cómo conectar la inteligencia artificial exactamente con el dolor que acabas de descubrir. Porque el error no es mostrar, sino que es que muestre sin contexto. Más bien, recuerda esto, las preguntas bien hechas eliminan las objeciones antes de que aparezcan. Si tú dominas este módulo, el cierre deja de ser difícil y se vuelve mucho más sencillo. Yo particularmente no creo en las objeciones al final de la llamada. ¿Sí? No creo. Cuando salen objeciones al final de la llamada, propiamente es que puedo haber hecho algunas preguntas más asertivas. Es por eso que te mencioné en los módulos anteriores la importancia de que te puedas estudiar una y otra vez, ver las grabaciones, escucharte, verte y calificar esas preguntas que estás realizando al cliente. ¿Vale? Nos vemos en el... Bienvenido al módulo 5, donde te voy a enseñar cómo hacer la demo perfecta, cómo mostrar la solución sin vender y preparar al cliente para el cierre. La mayoría de las demos fracasan por una razón tan simple, y es que muchas veces el vendedor se enfoca en impresionar y olvida lo más importante, que es conectar con el cliente. Cuando muestras más no es un sinónimo de vender mejor. Mostrar lo correcto en el momento correcto es lo que realmente cierra. Una demo no es una presentación, es una confirmación. Ya el cliente debe estar pensando, esto realmente me hace sentido. Si queremos verlo desde otro punto, por ejemplo, volvamos al médico. Después de hacerte todas las preguntas, este médico no te muestra todas las medicinas que tiene en el consultorio, ¿cierto? Te dice, en tu caso, esto es lo que necesitas. Y esta es la razón por la que eso mismo nosotros hacemos en una cita demo. No muestres una solución que no está conectada con el dolor del cliente, y más si ya lo pusiste sobre la mesa. El cerebro del cliente se desconecta automáticamente cuando tú le presentas todas las soluciones generales, ¿ok? Entonces, antes de compartir pantalla, siempre tómate un espacio y haz esto, por favor. Antes de mostrarte nada, quiero asegurarme que estamos alineados. Hoy vemos que estamos perdiendo aproximadamente $3,000 al mes por conversaciones no atendidas y el equipo está saturado. Sigue siendo así, ¿cierto? Ahí esperas la respuesta, no completas silencio. En este caso, si el cliente se queda mute, puedes decirle cierto o repetirle la pregunta. Y cuando el cliente te diga que sí, esto es oro. Estamos colocando la mente de nuestro cliente en positivo. Nunca digas te voy a mostrar a nuestra gente. Por lo contrario, puedes decir, en base a lo que me comentaste, esta es la forma en la que nosotros normalmente ayudamos a empresas con este problema que tienes hoy. ¿Okay? Ahí la solución parece y aparece como un resultado y no como una oferta. En la demo no muestres todo, no expliques cada botón, no te emociones de más. Muestra únicamente el punto de entrada del cliente, cómo resuelve su cuello de botella y el resultado final. Por ejemplo, si lo queremos ver de manera más didáctica, el cliente tiene problemas con respuestas tardías, muestras el mensaje clasificando la intención de compra, respondiendo, derivando, le muestras cómo funciona el ecosistema de otro cliente o se lo muestras en vivo propiamente. Le compartes pantalla y le muestras cómo se soluciona justo la necesidad que hoy tiene. Y paras allí, no sigues, no muestras nada más. ¿Okay? Mientras muestras, narras cada beneficio, no desde la técnica, sino desde la simplicidad. Yo normalmente cuando muestro pantalla digo, perfecto, usted que me comentaste es que hacen muchos llamados de seguimiento o muchos mensajes de seguimiento para clientes que no compraron. Bueno, esto nosotros lo automatizamos de esta manera. Va a permitir hacer un seguimiento y lo más importante es que aquí no se va a ver afectado por si el equipo está saturado o no. Porque lo que garantiza una automatización es que, bajo el criterio por el cual se realice, efectivamente le va a llegar el mensaje de seguimiento a todos los clientes que no hayan comprado, por ejemplo. ¿Okay? Otra manera es, esto evita que las conversaciones se pierdan. De manera mucho más sencilla y concreta. Aquí el equipo deja de intervenir. Así se recuperan las oportunidades que hoy se están fugando. Nunca utilices términos como webhooks a menos que el cliente los maneje propiamente. Te haya hablado de eso en la conversación. No utilices términos muy avanzados con ellos porque se desconectan propiamente de la cita demo y de lo que le estás conversando. Durante la demo, validar constantemente si al cliente le hace sentido, es similar a lo que viven hoy, te ayudaría en el día a día. Cada sí que da el cliente te va acercando al cierre. Importantísimo, yo
Más adelante te voy a mostrar otro recurso que te va a brindar, que es el vendedor camaleónico, que te voy a enseñar en qué momento y con qué tipo de clientes podemos hacer esta secuencia de validaciones. Hay clientes con el cual vamos a validar de manera mucho más constante y otros que vamos a hacer una única validación propiamente porque su temperamento es mucho más delicado. ¿Okay? Te puede parecer que, uy, pero mi cliente en la práctica se va a molestar. Efectivamente, hay clientes que no son para validar constantemente si le ha hecho sentido todo, ¿vale? Sino que son mucho más directos. Lo importante de estas preguntas es que vamos a llevar el inconsciente de nuestro cliente a estar en estado positivo. ¿Okay? Algo que te puede permitir identificar un error en una demo es que sea genérica, que siempre hagas la misma demo. Si tienes esa sensación, realmente no estás vendiendo, estás haciendo un showroom en este caso, pero una demo tiene que ser distinta a la otra, por la calidad de tu pregunta y sobre todo porque cada cliente, aún estando en el mismo nicho, tiene necesidades distintas y tiene retos distintos propiamente, ¿vale? Por ejemplo, una vez que yo hago todas las preguntas que presento en mi agente solucionando los retos que tiene el cliente, ¿cómo hago una transición limpia a los planes? Cuando termina la demo no vas a decir, bueno, estos son los precios. Dices, en base a lo que vimos, yo tengo claro qué tipo de solución encaja contigo, ¿vale? Y yo te las voy a mostrar para que tú puedas elegir. Nunca, depende de cuántas opciones tienes. Hay clientes que manejan una única opción, dos opciones. La que nosotros te estamos recomendando el de Tizen 3, propiamente, porque tiene un juego mental en el cliente bastante interesante. Si vas a tener 3 soluciones, en este caso, o 3 opciones, o 3 planes para tus clientes, es clave que solo le muestres tú al cliente, ¿ok? Recuerda que aquí el experto y el asesor eres tú. Tú ya conversaste por más de 20, 30 minutos con el cliente para presentar los planes. Nadie mejor que tú sabe cuáles de esos 3 adecuados a ellos, ¿vale? Entonces selecciona 2 propiamente, uno que cubra la solución y otro que la optimice para que la hablemos también a su punto de escalabilidad propiamente. Eso hace que el cliente compare las soluciones y no los precios, ¿ok? De manera inconsciente, nuevamente estamos trabajando al cliente. Es por eso que en el próximo módulo vamos a entrar nuevamente en un momento clave. Te voy a enseñar cómo presentar los precios sin miedo, cómo manejar el me parece caro, cómo cerrar sin presión y por qué cuando una demo es correcta, el cierre se da de manera natural. Quiero que recuerdes esto. Una buena demo no vislumbra, aclara. Y lo claro se compra. Nos vemos en el siguiente módulo. Voy a enseñar cómo presentar los precios sin miedo y preparar un cierre desde antes. Si te tiemblan las manos antes de mostrar los precios, el cliente lo va a sentir. Y si tú dudas, el cliente también. Es importante saber que el precio no se defiende, se contextualiza. Y el contexto se construye mucho antes de mostrar un número. Volvamos al médico una vez más. Por ejemplo, cuando un médico te dice, esto es lo que necesitas, y luego te habla del tratamiento, tú no te preguntas por qué es tan caro, te preguntas cuándo empezamos, porque ya entendiste el problema que tienes propiamente. Mostrarnos los precios sin hacer un recap es un error importante, porque puede provocar en el cliente un shock, resistencia, objeciones inmediatas. Es por eso que es clave que el paso número 1 sea hacer un recap previo al precio, ¿ok? Por ejemplo, en base a lo que conversamos hoy, el objetivo es recuperar esas oportunidades que hoy se están perdiendo y aliviar la carga del equipo. ¿Te das cuenta que ese recap es en positivo? Quizás anteriormente, antes de presentar las plataformas, hacemos un recap en negativo, propiamente, detallando los problemas, pero acá hacemos un recap donde nos enfocamos en las soluciones a los problemas, propiamente, ¿vale? Entonces, esto marca una diferencia, porque recuerda que nuestro cliente está positivo hasta acá. Lo que queremos es hacer un recap y que el cliente lo valide. Nuevamente, nuestro cliente nos dice que sí y automáticamente su mente está preparada para el cierre. Nunca digas, este es el precio del plan. En este caso, puedes decir, para lograr ese resultado, estas son las opciones que normalmente funcionan. Aquí el precio aparece como resultado de tu diagnóstico, no como una sorpresa para el cliente. Y recuerda que el paso 3 es mostrar 2 opciones. Mostrar 3 suele confundir al cliente, ¿vale? Recuerda que vas a mostrar una opción que cubra sus necesidades y otra que lo optimice y la puedes presentar así. En tu caso, hay 2 caminos que hacen sentido. Este cubre el problema actual y esta otra te deja preparado para poder escalar y poder hacer ads y recibir en vez de 100, 200, 300, 500 conversaciones y le das todos los beneficios propiamente. Cada plan siempre tiene un orden al momento de ser explicado. Tienes que darlo desde este punto. Primero el resultado. El resultado es lo que logra. El impacto operativo, que va a ser lo que deja de pasar. Y la escalabilidad, que es lo que le habilita el futuro. Nunca empieces por el precio, propiamente. ¿Okay? Cuando vamos a presentar el número, tienes que decirlo con voz firme, con pausas asertivas y sin justificación. La inversión para esta solución es de $250, $700. Ese silencio, luego de decir el precio, es parte del cierre. Los precierres no se hacen al final, ¿ok? Y aquí yo sé que lo he dicho anteriormente, pero para mí es importante en este punto. Acá, cuando presentas precios, no estás haciendo un precierre. Ya lo hiciste, ¿ok? Esos precierres se hacen durante toda la conversación, ¿vale? Recuerda que los precierres te hace sentido, te ves implementando algo así. En este caso, cuando ya el cliente conoce el precio, es una pausa y un silencio. Hay un error crítico que sucede cuando el cliente pide el precio antes de tiempo. Si el cliente te pregunta por esto, no lo evites, pero sí es clave que lo puedas posponer con criterio. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo? Claro, lo vemos en un momento. Primero quiero asegurarme de entender bien tu operación para darte un número que tenga sentido. Esto es hablar desde el liderazgo. No se vale omitir como si no pasó nada, o en este caso, darle precio con inmediatez, ¿vale? El momento exacto para pedir el cierre sea después de explicar las opciones, las preguntas. Por ejemplo, un modelo que utilizo yo en este caso es de los 2 planes que te mencioné, ¿cuál de los 2 te hace sentido? ¿Okay? Ahí automáticamente estamos cerrando al cliente por alguno de los 2. Es por eso que en el próximo módulo vamos a enfrentar lo inevitable.
En este caso, te voy a enseñar cómo manejar el me parece caro, cómo responder el déjame pensarlo y cómo cerrar incluso cuando hay un superior involucrado en la conversación. Porque las objeciones, recuerda que no son un rechazo, son señales de que el cliente quiere comprar. También quiero que te lleves este mensaje de este módulo, que cuando el valor está claro, el precio deja de ser un problema para el cliente. Nos vemos en el... Bien, módulo 7, objeciones. Sé que puedes tener mucho miedo a poder recibir esas reacciones por parte del cliente. Me parece caro, déjame pensarlo, tengo que hablarlo. Pero bueno, es totalmente normal si sientes un poco de rechazo o de resistencia hacia las objeciones. En este caso, quiero que después de este módulo puedas agradecerlas cuando están en tu conversación con el cliente. Nuevamente, recuerda que una objeción no es un rechazo, es un interés del cliente sin resolver. Nunca discutas una objeción no es un combate, realmente se desarma el planteamiento que tenga el cliente, ¿vale? Por ejemplo, una regla de oro que tengo para todas las objeciones, que nunca respondas con argumentos, siempre responde con preguntas. Las preguntas hacen que el cliente se convenza solo. Por ejemplo, objeción número 1, me parece caro. Lo que hace un mal vendedor es explica, justifica y baja el precio. Y lo que hace un cerrador, en este caso, es primero valida, entiendo que te parezca caro y luego recuadra. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo lo haría de la siguiente manera. ¿Tiene sentido que lo veas así? Déjame preguntarte algo. Comparado con lo que estás teniendo como jugado en la empresa, ¿qué te parece caro? ¿Okay? Estas preguntas tienen como objetivo cuestionar al cliente. ¿Okay? Ahí haces una pausa y el cliente automáticamente tiende a delatarse. Luego tienes que hacer un reencuadre inteligente. Nuevamente, para eso hiciste un proceso de investigación. Todos los minutos de conversación que tuviste al inicio con el cliente toman protagonismo en las objeciones, ¿vale? Por ejemplo, esto lo estás comparando con no hacer nada o conseguir perdiendo esas oportunidades que vimos. Ahí le puedes hablar directamente de números. Vuelvas a hacer una pausa luego de cada pregunta. No rellenes los silencios del cliente. Puedes volver a hacer la pregunta si vuelve a haber un silencio. Porque aquí el precio se enfrenta a la fuga que está teniendo el cliente y no a otro proveedor, no a otra empresa que esté en el mercado. Si esa solución te va a ayudar a recuperar los $3,000 mensuales, ¿te sigue pareciendo caro? Esa es la pregunta. ¿Okay? Ahí hace un cierre suave, propiamente, que tiene como intención generar movimiento en el cliente. Nuevamente, luego de cada pregunta haces una pausa, pero es clave que cuando el cliente ya vuelva a estar en positivo, vuelvas a darle el botón de acción. Perfecto, entonces empecemos. ¿Okay? Clave, no te quedes solo haciendo preguntas, tienes que volver a accionar y llevar al cliente a hacer el registro, en este caso. Vamos con la segunda objeción, que es déjame pensarlo. Para mí esta es la objeción disfraz de todos los clientes. Es muy, pero muy, muy abierta. Es como no tengo claridad de nada, ¿vale? Un error en este caso es aceptar y despedirse. No, no. Nunca, nunca, nunca contradices al cliente, siempre profundizas, ¿vale? Yo lo haría de la siguiente manera. Normalmente los clientes tienen en nuestro rubro, en nuestro sector, 3 motivos por los cuales no compran. 1, confianza en ti. 2, precio. Y 3, puede ser la solución. ¿Okay? Cuando me dices que necesitas pensarlo es porque te gustaría el tema de precio no te cerró 100% o por lo contrario, la solución que estás buscando no es la que nosotros te ofrecemos. ¿Okay? Recuerda que en toda la llamada se supone que si llegaste hasta allí es porque tú sabes que tienes la solución para el cliente y 2, tú sabes que la fuga que tiene es mucho más grande que el costo de tu producto o de tu servicio. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fuera de los caminos que elige el cliente en este caso? Comienzas a abordar la objeción desde allí, desde el precio, en este caso, nuevamente, haces como la objeción anterior, vuelves a hacer todas las preguntas, o sobre la solución tienes todos los argumentos puestos en la conversación para poder desarmar al cliente. ¿Okay? Recuerda que después de cada pregunta, nuevamente haz pausa. Si el cliente se queda sin respuesta, vuelves a traer la pregunta sobre la mesa, ¿vale? Nuevamente, hago un recap. Si te habla de precio, hablamos de números. Si te habla de implementación, explicas el proceso. Y si te habla de confianza, puedes reforzar. Si no tienes testimonios, puedes reforzar con la solución, dar cierta garantía al cliente, hablarle del soporte y demás, ¿vale? Una pregunta que te da un control final es, si resolvemos esa duda ahora, ¿estarías en las condiciones de avanzar? Ahí vuelves a hacer una pausa, ¿vale? Esa pregunta separa a los curiosos de los compradores. Ahora vamos a la objeción número 3, que es una de las más comunes, ¿ok? Cuando dice que tengo que hablar con el socio, con el jefe y demás. Entonces, es totalmente normal, porque no es el único decisor. En este caso, seguramente es una persona que va a requerir más información, ¿vale? En este punto, recuerda que en un proceso de venta consultivo no queremos ni presionar ni invalidar al cliente. Lo que yo hago en este caso es tomar y mantener el liderazgo de la reunión, decirle, perfecto, tiene todo el sentido para ayudarte, qué es lo que tu socio suele evaluar para tomar este tipo de decisiones, y haces una pausa, ¿ok? Esto te va a ayudar a que tú puedas prepararle lo que él requiera y puedas hacer un cierre estratégico. ¿Cuál sería el cierre estratégico que yo haría? Es, por ejemplo, José, ¿te ayudaría si te ayudo a preparar de forma clara para que puedas presentárselo a tu jefe, a tu esposa, a tu socio? O mejor aún, ¿le parece si coordinamos una llamada corta a los 3? Así claro todas las preguntas, una chance de que puedan analizar la información y demás. Pausa, espera su respuesta. El cerrador tiene que facilitar las decisiones, no las empuja, ¿ok? Es por eso que esta es la manera correcta y que nos ha funcionado a nosotros para manejar esta objeción, que nuevamente es muy común. Hay una objeción que es silenciosa, pero para mí la más peligrosa, cuando el cliente te dice, suena bien, pero no avanza. Eso para mí, sinceramente, no es un acuerdo, es una evasión. Entonces, en ese caso, yo suelo manejarlo de esta manera. Por ejemplo, manera que te haya hecho sentido, estoy asumiendo, probablemente por todo lo que me mencionaste durante la reunión, ¿qué necesitarías para que pasemos al siguiente paso?
¿Ok? Ahí quiero realmente ver hasta dónde llega el cliente, medirlo propiamente. Bien, bueno, entonces en el próximo módulo te voy a enseñar cómo cerrar el círculo, te voy a enseñar cómo pedir el cierre con mayor seguridad, cómo cerrar en la llamada, cómo hacer un seguimiento sin perseguir y convertir esos cierres en una habilidad, ¿vale? Que tú puedas entrenar una y otra vez. Quiero que recuerdes esto, un cliente nunca objeta por el precio, objeta la decisión. Tu trabajo es ayudarlo a tomar la mejor decisión, ¿vale? Nos vemos en el... Bienvenido al módulo 8, donde cerrar sin presión y hacer seguimiento sin perseguir son los protagonistas propiamente. Quiero nuevamente decirte que cerrar no es insistir, más bien cerrar es guiar al cliente a tomar una decisión que ya está madura. Si hiciste bien los módulos anteriores, en este caso, el cierre no se va a sentir forzado, se va a sentir lógico en la conversación, se va a sentir lógico en la mente de nuestro cliente. El cierre no ocurre al final de la llamada, ocurre durante toda la conversación. Lo que haces al final es formalizarlo, básicamente. Pero puedes preguntarte, ¿cuál es el momento realmente de cerrar? Normalmente el cliente da señales claras de compra. El cliente hace preguntas específicas, habla de términos de cuándo, pregunta por los tiempos de implementación, evalúa opciones. Cuando eso aparece, realmente no sigue vendiendo, ¿vale? ¿Cómo yo haría un cierre mucho más natural y sin presión? En base a lo que vimos, la opción que mejor encaja para ti es esta. ¿Te parece si avanzamos? Simple, claro y seguro. Cerrar o pedir el pago, probablemente lo más sencillo del mundo, siempre y cuando tú lo naturalices y lo sientas así. De esa manera lo vas a transmitir desde esa simpleza, desde esa claridad y desde esa seguridad que te estoy mencionando. Si el cliente duda, puedes decirle, bueno, antes de avanzar, hay algo que sientas que haga falta aclarar. Siempre que hagas una pregunta, hacer una pausa. ¿Okay? Muchas veces se pierden por no hacerte pregunta o por no hacer la pausa que te mencioné, ¿vale? En este caso, el paso 2 sería, por ejemplo, un cierre con instalación, que sería la mejor opción para garantizar que el cliente tenga el servicio personalizado a las necesidades que tiene, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es instalación, el 80% de nuestros clientes tienden a tomarlo. Y justo ese 80% es el que mayor tiempo tienen utilizando Leti para sus empresas. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo en este caso? Vale, podemos hacerlo de dos formas. Uno, que tu equipo lo implemente de manera independiente, si tienes una persona a cargo con el tiempo que pueda pasar por la curva de aprendizaje y llevar a cabo el proceso. O dos, que nosotros lo hagamos y lo dejemos en funcionamiento desde el día 1. ¿Cómo te gustaría iniciar? ¿Vale? Eso ya es un cierre, ¿vale? Y aquí hago una pausa porque quiero que recuerdes que nosotros podemos ayudarte con las instalaciones para tu cliente. Ya nuestro equipo ha hecho más de 1.200 instalaciones a empresas en distintos rubros, en distintos países, y realmente nuestro tiempo de entrega es sumamente corto. O sea, nosotros en 7 días hábiles ya tenemos el servicio 100% listo para tus clientes y realmente tienes un equipo acá con la experiencia, con todo el criterio para poderte apoyar a ti como dueño de agencia a hacer y entregar el mejor producto o servicio para tus clientes, ¿vale? Pero bueno, sigamos entonces con el paso número 3, que en este caso es, si no se cierra la llamada, ¿qué hago? Y aquí es importante que sepas que no todas las ventas se cierran en el momento, y eso también está bien. Un proceso de venta consultivo va de la mano con eso. Lo importante es que no sueltes el control si el resultado de la cita fue positivo, ¿okay? Por ejemplo, nunca digas te escribo luego, siempre dices, ¿te parece si la tomamos el jueves a las 11? Con esto ya revisado. Siempre finaliza una cita demo con fecha y hora del siguiente contacto, ¿vale? Siempre da dos opciones. Ah, vale, perfecto. Entonces, ¿te quedaría bien el jueves o el viernes? A las 9, a las 11. Siempre das opciones para que el cliente se ubique y tú puedas pautar ese mensaje de seguimiento propiamente con el cliente en la llamada, ¿vale? El seguimiento siempre, siempre, siempre se agenda, no lo improvises porque ahí deja de haber ese contacto y esa conexión que ya tú generaste durante esos 30 minutos con el cliente, ¿vale? La base de un buen seguimiento tiene 3 elementos. Tienes que tener el contexto del cliente, el valor y el paso claro del próximo paso. Entonces, hay algo que yo hago, que finalizo la cita demo y me dejo información clave que me permite hacer un seguimiento personalizado al cliente, citarle información valiosa, de manera que él sienta que realmente lo estuve escuchando durante toda la cita demo. Yo tengo buena memoria, por lo cual yo me dejo palabras claves, pero en tu caso, ayúdate con todo el conocimiento que tienes sobre ti mismo. Déjate la información que tú requieres para poder hacer un muy buen seguimiento, ¿vale? Por ejemplo, quería retomar lo que vimos en la fuga mensual de tu empresa, identificamos y validar si vamos a avanzar con el plan que cubre esto, ¿vale? ¿Te parece si lo vemos hoy o mañana? ¿Ok? Eso puede ser una manera de poder abordar al cliente. Hay una regla de oro en el seguimiento, es que cuando haces un mensaje personalizado para el cliente, no se siente que lo estás persiguiendo, siente que estás liderando justo el proceso. Al cliente le gusta un seguimiento porque literalmente lo hace para sus clientes. Entonces, recuerda que si persigues, estás perdiendo autoridad con el cliente. Déjate una nota en tu CRM, en donde lo estés llevando el control para que puedas hacer un seguimiento mucho más asertivo para el cliente. Si quieres que te mencione algunos errores comunes sobre el seguimiento, es que muchos vendedores matan la venta acá porque nuevamente son los retos que tienen nuestros clientes, no dan abasto o hacen un seguimiento muy genérico, mensajes largos, explicaciones de más, justificaciones. Y el cerrador realmente tiene que ser mucho más claro y mucho más breve en el mensaje con el cliente, ¿vale?
El último cierre, cuando ya el cliente está casi listo, es, por ejemplo, si estás de acuerdo, te envío ahora el enlace y dejamos tu plan activo. Hay algo que yo siempre utilizo, es que yo sé toda la ruta que hace un cliente en la empresa. Que él se registre es el primer paso, ¿ok? Pero ya luego comienza a trabajar todo el equipo de la empresa, la account manager en darle la bienvenida o el ingeniero de prueba en hacer la instalación, en ese caso. Entonces yo normalmente para hacer ese botón de acción y generar como ese compromiso, le digo, perfecto, en este caso te envío el enlace para que te puedas registrar y así te agendo la reunión con el account manager. Envío, segundo mensaje, le digo, perfecto, ¿qué disponibilidad tienes para agendar con el account manager el día de mañana? A la mañana o a la tarde, por ejemplo. Siempre le doy dos opciones. Y ahí comienzo ya a filtrar todas las citas que yo le agenda a un account manager propiamente para que le dé la bienvenida al cliente. Siempre hace pago, antes de la cita o en la misma cita. Entonces es sumamente efectivo porque él se siente ya involucrado en el proceso, ¿vale? En el próximo módulo vamos a cerrar el entrenamiento mostrándote la importancia de convertirte en un vendedor camaleónico, en cómo adaptar tu comunicación a cada tipo de cliente y cómo escalar esto en tu equipo. Porque vender bien de una vez no es suerte. Vender bien siempre está acompañado de un sistema creado desde la práctica. Y eso es exactamente lo que te estoy mostrando, ¿vale? Recuerda esto, cerrar no es convencer, es acompañar al cliente a decidir. Nos vemos en el siguiente. Bienvenido al módulo 9. Para mí le podemos decir que no todos los clientes compran igual. Yo te voy a hablar del vendedor camaleónico. Quizás te hice un spoiler en los módulos anteriores, pero hay algo que no todos te dicen en las ventas propiamente. Y es que puedes hacerlo todo bien, diagnosticar, presentar, manejar las objeciones, cerrar con autoridad y aún así algunos clientes no avanzan. Te vas a preguntar por qué, una pregunta que yo me hice y hay un método que yo te voy a enseñar en un recurso que va a venir con este curso que se llama Vendedor Camaleónico, que es donde te enseño que no todos los clientes compran de la misma manera. ¿Okay? No todos toman las decisiones de la misma manera. No le podemos hablar a todos igual, ¿vale? Hay clientes que tienen personalidades distintas, por eso que hay un cliente que es mucho más atropellado, que de entrada te está pidiendo precios, que te piden números. Hay otro cliente que en vez de durar 30 minutos dura 45, 60 minutos porque el cliente se va por las ramas, se pierde fácilmente, te comienza a hablar con historias. Hay otros clientes que son mucho más callados, reservados, que tienes que tú empujar la reunión para llevarla a cabo con éxito. Hay otros clientes que son mucho más estructurados y son esos clientes que suelen hacerte las preguntas más difíciles. Entonces, en este caso, estos clientes yo te lo voy a desarrollar en ese curso aparte. Este módulo está creado para invitarte a verlo porque créeme que marca una diferencia. Ahí vas a entender lo que te mencioné en los módulos anteriores de las preguntas, que normalmente yo suelo hacer preguntas de ¿te hace sentido? De ir validando con el cliente y ir colocando su mente subconsciente en positivo. Hay personalidades propiamente con las cuales no lo puedo hacer. Esos clientes que son muy precisos, muy directos, normalmente yo lo hago máximo 2 veces durante toda la cita demo, ¿vale? Nuevamente, yo te la voy a profundizar en el próximo curso, en este caso. Y recuerda que en este caso los cerradores de alto nivel no cambian el producto, cambian la forma de comunicarlo. Y eso no se improvisa, ¿vale? Yo te voy a dar todas las herramientas para que lo puedas hacer con éxito y más hoy, 2026, que las soluciones con IA, con automatización, están en sus puntos más críticos. Hay clientes que conectan más con los datos, con los resultados, otros con acompañamientos, otros con visión del futuro. Cuando tú identificas eso, la venta y la conversación fluye con mayor naturalidad, ¿vale? Entonces, bueno, te espero en ese entrenamiento específico a identificar la personalidad rápidamente del cliente, a poder adaptar tu discurso a la personalidad del cliente sin perder esa autoridad de la cual hemos hablado durante todo este curso, mantener el script según la personalidad del cliente y cómo cerrar sin ser tan agresivo propiamente. Recuerda que el foco de este curso no está en que tú tengas que mostrar la herramienta más brutal, sino que realmente puedas dar justo en las soluciones y en lo que requiere escuchar a tu cliente para tomar una decisión. Para eso es conocer bien cómo funcionan ellos, para darle la información tal cual como ellos la quieren recibir y la van a recibir de la manera más asertiva posible teniendo estos conocimientos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente módulo donde vamos a hablar de algo que casi nadie te enseña, cómo convertir este proceso de ventas en un sistema que sea repetible y escalable propiamente, no tanto para ti como para tu equipo de trabajo. O sea, bienvenido al módulo 10, donde te voy a enseñar cómo pasar de vendedor a construir un sistema, cómo escalar esos resultados y cómo poder vender de manera consistente. Muchos vendedores venden bien, pero dependen demasiado de sí mismos. Y yo sé que tú quieres escalar con tu agencia, que ya tienes un equipo o que vas a crecer muy rápido, porque hoy la inteligencia artificial crece de manera veloz, ¿vale? Y quiero también que tengas las herramientas para que puedas dar el brinco a crecer, a escalar y a poder sumar más personas a tu equipo sin desgaste, ¿vale? El verdadero nivel profesional no está en vender bien una vez, sino en poder vender siempre.
Eso es lo que se logra con un sistema que es el que te voy a compartir, ¿vale? Está el vendedor héroe, en este caso, que eres tú haciendo todas las citas demos, y luego está el sistema, que es lo que le vas a trasladar y delegar al equipo. Ese vendedor héroe que vas a hacer inicialmente, si estás empezando, va a ser tú quien resuelva todo, quien improvise, quien apague los incendios y quien vive quizás cansado. Por lo contrario, cuando creas un sistema, vas a seguir procesos, vas a medir, vas a ajustar y vas a escalar propiamente. ¿Qué significa en este caso tener un sistema de ventas? Es que puedas tener un formulario claro, una demo estructurada, que puedas hacer las preguntas de manera definida, tener las objeciones de manera estandarizadas y hacer un seguimiento con criterio. No depende de un estado de ánimo para poder llevar a cabo tus procesos de venta. Lo que no se mide no se mejora. Yo sé que esta frase quizás la has escuchado mucho porque es una frase muy famosa, pero realmente es así, ¿vale? Hay métricas claves que tienes que poder cuidar, que es el porcentaje de asistencia a las citas demos, el porcentaje de cierre, los motivos de no cierre y el tiempo promedio de decisión de un cliente. Cuando ajustas esto, automáticamente dejas de adivinar. Aquí la inteligencia artificial deja de ser lo que vendes y se convierte en lo que usas. Es por eso que es clave que tengas agentes que califiquen a los leads, que agenden la cita demo, que registren la información y que liberen tiempo. ¿Okay? El mejor vendedor es el que se apoya en sistemas, y en este caso yo sé que tú vas a ser el mejor vendedor de lead, ¿vale? Yo quiero que también te lleves como este mindset propiamente, que vender bien no es suerte, es una repetición consistente. Cuando tienes un sistema, tienes la posibilidad de cerrar más, te cansas menos y escalas sin perder control, ¿vale? Por eso, con el próximo módulo te voy a enseñar algo clave. Te voy a mostrar cómo entrenar a otros, cómo liderar a vendedores y cómo convertir este proceso en un equipo de alto rendimiento. Bienvenido al módulo 11, donde vamos a profundizar sobre ese liderazgo comercial y cómo formar vendedores que cierren sin depender de ti. Hay un punto en el que vender deja de ser suficiente. Ese punto llega cuando tú eres el que cierra todo, explicas todo y destrabas todo. Yo también pasé por allí y ahí te das cuenta que aún no tienes un negocio, sino que realmente tienes un cuello de botella. Es por eso que el verdadero liderazgo no se trata de cerrar más, sino de lograr que otros cierren bien. Y eso no se logra con discursos motivacionales, sino con procesos. En este caso te quiero dar como una diferencia entre un líder agotado versus un líder estratégico. Un líder agotado resuelve todo por el equipo, apaga incendios, vive en urgencia. Mientras que un líder estratégico diseña procesos, observa, corrige y escala. La diferencia más grande entre uno y otro es que uno trabaja más y el otro crece. Por eso es que me encantaría darte todos los detalles de los errores más comunes al liderar equipos de venta. Y para mí el número uno, y con ese me doy por servido, es contratar actitud, pero no entrenar el criterio de ese vendedor. La actitud sin estructura se diluye, se pierde en el camino. Entonces, tú te preguntarás, ¿qué necesita un vendedor para cerrar sin ti? Ese vendedor no necesita que tú le des frases bonitas, necesita un proceso claro, necesita preguntas definidas, necesita criterio para calificar y la confianza de decir que no. ¿Okay? Y esto absolutamente se puede entrenar. Un entrenamiento efectivo para formar este criterio no solamente en resultados, sino que tú también como líder tienes que entrenar cómo va a pensar ese vendedor, cómo va a hacer las preguntas, cómo va a presentar y cómo va a manejar los silencios. Eso crea autonomía en este vendedor. Por ejemplo, una de las herramientas más poderosas son las grabaciones. Si quieres mejorar los cierres, escucha llamadas. Si quieres ser mejor en el proceso de investigación, escucha los primeros minutos de esa llamada. Todas las mejoras salen de aquí podrías haber preguntado esto. Y eso lo da la autocrítica y que tú puedas realizar las llamadas junto a él y darle feedback en este caso. Hay rituales de liderazgo que me gusta implementar con el equipo, y es que los equipos de alto rendimiento no improvisan. Hay rituales claves que te voy a compartir. 1, la revisión semanal de llamadas. 2, el análisis de las objeciones reales que están recibiendo por parte del cliente. Ajustes en el guión. De nada te sirve revisar las llamadas, hacer un análisis sobre las objeciones si no ajustas. Y también reforzar la mentalidad, ¿ok? Sin rituales hay caos. Tiene que haber ese ritual, ese mindset en el equipo constantemente alimentado, ¿ok? Entonces, la IA es importante, no reemplaza líderes, los potencia. ¿Y qué te permite, en este caso? Analizar las conversaciones, detectar patrones, estandarizar las buenas prácticas y liberar tiempo del líder. Eso es escalar con inteligencia. Y hay algo que te quiero advertir, que para mí es importante, y es que si todo depende de ti, no estás liderando, solamente estás ejecutando. Y ejecutar no va a escalar tu agencia, ¿ok? Es por eso que en el próximo módulo vamos a cerrar este proceso. Te voy a dejar un marco mental final, un plan de acción claro y la forma correcta de aplicar todo esto desde mañana.
Bienvenido al último módulo de este curso, ese plan de acción de 30, 60 y 90 días. Si llegaste hasta acá, ya no eres el mismo. Y cuando digo eso, no es porque sepas más, sino porque piensas distinto. Y en las ventas la forma de pensar es absolutamente todo. Básicamente es el punto de partida de este curso. El conocimiento no paga las cuentas, pero la aplicación de este 100% sí. Este curso no va a funcionar si se queda en tu cabeza. Por eso mi invitación a aplicarlo propiamente. Para mí es importante que tú recuerdes todo lo que aprendiste en este curso. Aprendiste a pensar como un cerrador, a diagnosticar al cliente antes de vender, a preparar los leads, dirigir una demo, a presentar los precios con autoridad, a manejar objeciones, a cerrar sin presión, a liderar procesos y equipos. Y eso no es información, eso es un sistema que fue entregado para ti en todo este curso. El error más común después de un curso como este es querer aplicar todo al mismo tiempo. Eso puede generar parálisis por análisis propiamente. Es por eso que he preparado para ti este plan de acción a 30, 60 y 90 días. Los primeros 30 días van a ser esos fundamentos, va a ser ordenar y observar. ¿Qué acciones vas a hacer? Vas a implementar ese formulario de calificación de tu lead, vas a usar la estructura de la demo, vas a grabar todas tus llamadas, vas a escuchar al menos una llamada diaria y no vas a buscar la perfección, vas a buscar nuevamente claridad. Aquí no se optimiza, aquí se ejecuta, ¿ok? Para el plan de 31 a 60 días, que es el plan de optimización, vamos a mejorar esas conversiones. ¿Qué vamos a realizar para eso? Vamos a analizar las objeciones frecuentes, ajustar todas las preguntas, vamos a refinar ese recap que hacemos con el cliente, la presentación de precios, vamos a implementar un seguimiento estructurado para nuestros clientes y vamos a identificar todos esos cuellos de botella que no nos permiten dar el siguiente paso. Aquí es donde vas a empezar a ver resultados realmente consistentes. Y en la etapa número 3, de 61 a 90 días, es donde vas a poder escalar. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta etapa? Que tú puedas sistematizar. Es documentar el proceso, entrenar a otra persona, en este caso que pueda apoyarte, y delegar parte del seguimiento, apoyarte en la inteligencia artificial para la calificación, agendamiento de citas y medir las métricas clave de tu negocio. Aquí es donde dejas de depender de solo de ti o de ti mismo, en este caso. Aquí utiliza la IA como un acelerador final. La IA no sustituye tu criterio, pero lo va a amplificar. Úsala para filtrar, para registrar, para analizar y liberar tiempo en tu empresa. Recuerda que un cerrador moderno no compite solo, se apoya en sistemas. En este caso, quiero recordarte un poco lo que hemos hablado durante todo este curso y es recordarte que no quiero que persigas a los clientes, quiero que construyas procesos, no quiero que memorices scripts, quiero que entiendas la lógica y entiendas a tu cliente y no vendas una vez, vende siempre, vende siempre. Esto no va a ser el final del curso. Este es realmente el punto de partida. De aquí en adelante, cada llamada va a ser una práctica, cada objeción va a ser ese feedback necesario para mejorar y cada cierre va a ser una consecuencia de todo el trabajo realizado. Ahora tienes el criterio, tienes el sistema y tienes la responsabilidad para ir al siguiente nivel. De cero a cerrador no te convierte en vendedor, te convierte en un profesional de las ventas consultivas. El resto depende de ti. Mi invitación es a que tomes acción y agradecerte por llegar hasta acá. Te mando. Bienvenido al módulo 2, las 4 personalidades. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el colérico. Esa persona que suele tener decisión, control. ¿Cómo es el cliente colérico? Es un cliente que es directo, que es impaciente, lo vas a sentir de entrada, está orientado a resultados, una persona mucho más numérica, más cuánto me cuesta, qué me resuelves, y le molesta perder tiempo. Ese cliente que es mucho más acelerado, ¿ok? ¿Cómo habla? Literalmente, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto demora? ¿Qué gano? Eso es lo que busca el cliente colérico. Y busca básicamente la respuesta a estas preguntas: resultados, eficiencia y mantener el liderazgo. Es la persona que literalmente va a ser más difícil que mantenga fuerte o liderando la conversación. Para tú liderarla, tienes que dar un paso hacia adelante con este cliente que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, esas son parte de las características de este cliente que es colérico. Compra por poder y resultados, ¿ok? En nuestro caso, compra más por resultados, ¿ok? Entonces, desde ese punto tenemos que hablarle al cliente. Luego tenemos la personalidad melancólica, esas personas que son más analíticas y requieren tener mucha seguridad para tomar una decisión. ¿Cómo te das cuenta? Porque literalmente apenas dicen una primera oración, muy probablemente están haciendo preguntas o finalizan y tienen 3 preguntas. Son personas detallistas, analíticas, son precisos, son cautos, tienden a ser personas mucho más profundas, ¿ok? ¿Cómo suelen hablar? ¿Qué preguntas hacen? Van preguntas como más hacia el proceso, cómo funciona, qué garantías hay, tienes ejemplos, y busca con habitualidad sentir seguridad, que todo le sea lógico en su mente y argumentos razonables. Este tipo de clientes compra por certeza y por confianza, en este caso. A mí me encantan las personas melancólicas, ¿okay? Esto me parece una personalidad maravillosa.
Bien, ahora vamos con los clientes de personalidad sanguínea. Son esos clientes que son mucho más emocionales, que siempre tienen una idea, la manera en la que se expresan, lo podemos ver, por ejemplo, en el día a día, que son personas que son de muchos amigos, son muy sociables, son muy alegres, entusiastas, hablan mucho y también se distraen muy fácil, propio de esa personalidad. Ese tipo de personas que tienen una demo y literalmente le hablas sobre OpenAI y te hablan, si tuvieron una experiencia, te profundiza y te cuentan la experiencia detrás de OpenAI y su vida, ¿ok? Entonces suele irse nuevamente por las ramas, ¿ok? ¿Cómo hablan? Es, qué buena idea, van siguiendo constantemente tu mensaje. Esto estaría increíble, sí, y te desarrollan nuevamente y se van, te hablan del equipo y te habla de cómo se llama la persona del equipo. Son mucho más detallistas en las historias que cuentan, por así decirlo. ¿Okay? Preguntas cómo sabes qué podríamos hacer y busca constantemente emoción, visión, inspiración. Son clientes que literalmente le contamos muchas historias porque conectan fácilmente con ellas. Es por ello que estos clientes suelen comprar por entusiasmo y posibilidad. ¿Vale? Ahora tenemos el temperamento flemático, que son personas mucho más tranquilas, más pasivas y les gusta la estabilidad. ¿Vale? Te vas a dar cuenta porque al ingresar a una cita de demo, al escucharlos, son mucho más calmos, son mucho más prudentes, evitan conflictos, son más conservadores. Son esas personas que en nuestra jerga podemos decirle que hablan hacia adentro, son mucho más pausados, ¿vale? Son esas personas que al finalizar dicen, déjame pensarlo, no tengo apuro, quiero algo seguro. Para mí son personas que le hace falta motivación y en ese caso vamos a dar nuestra comunicación a ellos. ¿Qué buscan ellos? Paz, estabilidad y bajo riesgo, básicamente. Compra más por tranquilidad, ¿bien? Nuevamente, ideal si te puedes ver el libro, si lo puedes leer más bien todo el libro, te va a cambiar la vida, te va a ayudar a ti, a tu familia y demás. Si no te gusta leer el libro, ve un video, pero profundiza mucho sobre las personalidades para que puedas entender el cliente y de dónde te está hablando y desde dónde te puedes comunicar con él. Es lo que vamos a desarrollar en el módulo siguiente. Bienvenido al módulo 3. Aquí te voy a enseñar cómo identificar la personalidad del cliente en pocos minutos. Es importante que acá podamos escuchar más cómo habla el cliente que lo que dice propiamente, ¿vale? No necesitas hacer test, necesitas atención. Hay indicadores rápidos que te van a entender la personalidad del cliente. Por ejemplo, si habla muy rápido, si va al grano, obviamente es colérico. Si hace muchas preguntas técnicas, es melancólico. Si se va por las ramas, es sanguíneo. Y si habla lento y duda, es flemático, sin duda. En los primeros 2 a 3 minutos, créeme que ya sabes cuál es la personalidad del cliente. La personalidad se escucha mucho antes de tú realmente venderlo. Es por eso que esos primeros minutos que tú vas a dedicar a hacer el proceso de investigación, a identificar el dolor del cliente, las fugas que tiene, te van a dar realmente la personalidad. ¿Okay? Otros indicadores, en este caso, puede ser si el cliente te apura, es colérico, si el cliente te frena, puede ser melancólico o flemático, y si te lleva historia, sin duda es sanguíneo en este caso. Es importante que no luches contra el ritmo, sino que logres adaptarte a ello. ¿Okay? Para mí es muy importante que sea rápida la identificación y que automáticamente tú puedas adaptar tu comunicación a la personalidad del cliente. ¿Okay? Nuevamente, créeme que ya siendo consciente de cómo funciona cada personalidad va a ser mucho más sencillo y en la práctica identificarla la del cliente. ¿Okay? Como te expliqué en el curso de Cero a Cerrador, para mí es importante que una vez que finalices las demos, te tomes un espacio de verlas, de escucharte y de ver cómo te estás comunicando con el cliente. Ahora, con el conocimiento de que sabes detectar su personalidad y que te puedes analizar a ti qué tan efectivo fuiste adaptándote a ella y si realmente brindaste respuestas asertivas a lo que el cliente requiere escuchar en base a su personalidad. Un cliente colérico quiere escuchar literalmente los resultados que va a tener. Una persona que le va a hablar más al grano, que no requiere que le valides tanta información. Una persona melancólica sí requiere más detalle. Le quiere saber cómo es el proceso. No se queda solamente con la venta. Háblale del onboarding, qué es lo que viene después. El sanguíneo, de los resultados que va a experimentar. Y el flemático, es su líder, literalmente. Dile que es capaz, de que lo va a hacer, de que va a tener el acompañamiento propiamente. Obviamente que siempre lo vas a comunicar siempre y cuando puedas ofrecer algo como esto. En el próximo módulo te voy a enseñar cómo vas a poderle vender a cada persona. Bienvenido al módulo número 4. Aquí vamos a profundizar en cómo venderle a cada personalidad de tu cliente. Bien, vamos a empezar con el colérico. Es importante, por favor, que seas directo con información. Resumen, información precisa para el cliente. Muy probablemente para que tú puedas brindar información precisa y asertiva, es clave que te empapes de tu producto, de que sepas bien el alcance, los beneficios que tiene para el cliente. Háblale de números, en este caso, resume la información y eso automáticamente te va a dar el liderazgo de la conversación. Es ir a la parte E. Es importante que no hagas historias largas con él, no des detalles técnicos innecesarios, porque nuevamente, imagínate que es una persona que desde que entraste a la llamada estás a contrarreloj. ¿Ok? Entonces, por favor, sé directo, brinda la información, siempre mantén el liderazgo de la llamada, una persona que te va a llevar siempre al final de la llamada. Tú dices, perfecto, en este caso te voy a dar el precio de nuestro servicio una vez que puedan validar que efectivamente somos una solución para ti. Entonces, automáticamente ahí estás tomando la autoridad y el liderazgo de la conversación. Frases claves que puedes utilizar con él, por ejemplo, en resumen, esto te va a ahorrar tanto tiempo, el resultado lo vas a poder ver en tanto tiempo. Normalmente, viste que yo en de Cero a Cerrador te expliqué que las fugas te permiten literalmente mostrarle al cliente cuánto está perdiendo y cuánto deja de perder. Esa es la información que requiere un colérico. Que tú le digas allí, perfecto, y esto es lo que dejas de perder.
Con los coléricos, literalmente, menos palabras generan más impacto. Ahora, ¿cómo le vamos a vender a un melancólico? Es clave que le expliques el porqué, que le muestres los procesos y le muestres los resultados que han tenido otros clientes si los llegases a tener para ese momento. El melancólico requiere saber qué pasa durante y después. Háblale del proceso onboarding, háblale de cómo funciona el soporte, qué va a pasar después. No lo apures y no seas ambiguo en la información. Tienes que ser muy preciso y él te va a repreguntar. Todo le tiene que cerrar en su mente. Imagínate que el melancólico es como un rompecabezas. Está en una cita demo contigo y él está armando el rompecabezas y todo tiene que cuadrar en su cabeza para tomar una decisión asertiva. Cuando entiendes eso, sabes que la información que le vas a vender tiene que ser precisa, asertiva y que le vas a desglosar más a detalle los procesos y le vas a mostrar quizás más a detalle cómo funciona la plataforma en este caso. Con el melancólico es clave que puedas tener mucha claridad en tu mensaje. Esto va a generar sin duda un cierre con ellos. Bien. Ahora nos vamos con el sanguíneo. El sanguíneo a mí me encanta porque literalmente es este tipo de clientes que conectan contigo emocionalmente. Tienes que venderle la visión de lo que va a lograr, lo que él va a experimentar en este caso. Por eso con ellos suelo contar mucho más historias. Pues involucro su núcleo porque normalmente ese tipo de clientes te habla de los trabajadores, de cómo se la llevan. Entonces digo, perfecto, ahora María va a poder ocupar su tiempo en tareas mucho más eficientes y va a dejar de tener ese miedo, esa frustración de dejar chats sin atender por no dar abajo. ¿Okay? Muéstrale también las posibilidades que tiene implementando la inteligencia artificial. Es importante que cuando se vaya por las ramas no lo frenes bruscamente, ¿vale? Tienes que ser muy asertivo en cómo lo vas a traer nuevamente a la conversación. Te puedes reír y decirle, perfecto, entonces como te seguía diciendo, y ahí lo traes nuevamente a la conversación. Pero no lo cortes porque ellos automáticamente va a generar fricción con ellos. No te vuelvas frío en la conversación. Si eres colérico, sé que te puede chocar un poquito la personalidad sanguínea porque va un poquito en contra, tú querer ser preciso, rápido, porque viene otra cita emo, por lo que fuere, pero porfa, no te vuelvas frío con el cliente. Palabras que detonan a la personalidad sanguínea es, imagínate esto, y automáticamente lo llevas a ver ese resultado, cómo se va a ver su empresa teniendo atención 24/7, cómo se va a ver con respecto a su competencia. Bueno, son todos estos escenarios que le permite a ella verse viviendo la experiencia de tu agencia, ¿vale? También le hablo de lo que podría lograr en este caso. Esto te abre muchas puertas. Bueno, necesitas venderle historias en pocas palabras. Importante, el sanguíneo compra por emoción, después estructura. ¿Ok? Bien. ¿Cómo venderle al flemático? A mí me toca un cliente flemático y mi personalidad es colérica. ¿Ok? Y yo sí o sí sé que lo sé. ¿Vale? Porque el flemático tienes que transferirle mucha seguridad, bajar el riesgo y mostrar acompañamiento. A mí me encanta eso porque literalmente te conviertes como un cheerleader. Para mí es una persona que entra en gris y tú le das color con esa seguridad, con el acompañamiento, con la certeza y lo vas motivando. Para mí es una persona que cuando finaliza la cita de demo termina en un color de tu color favorito, pero finaliza en ese color. Me encantan las personas flemáticas, ¿ok? Son personas que literalmente tienen la posibilidad de cerrar siempre y cuando tu nivel de certeza, de confianza y seguridad sea tan alto como la calidad de tu producto o de servicio, ¿vale? Es importante que no lo presiones, que no lo fuerces a tomar decisiones rápidas, porque son personas que les gusta ir más lento, nuevamente les gusta la seguridad. Para tú llenar a ese cliente de seguridad, lo tienes que hacer durante todo el tiempo de la llamada, ¿vale? Hay frases que puedes utilizar con ellos, por ejemplo, vamos paso a paso, no hay urgencia, te acompaño en el proceso. Para mí, te acompaño en el proceso es lo más ganador del mundo, ¿ok? Recuerda que la calma vende para las personas flemáticas. Son personas que automáticamente yo llego a una reunión y yo hablo muy rápido. ¿Se dieron cuenta en los cursos? Hablo muy rápido. Entonces, son personas que yo automáticamente me pauso. ¿Ok? Tienes que ser consciente y comienzo a hablar mucho más lento, le doy mucho más intención a mis palabras, le doy más intención a mi mensaje. ¿Ok? Y automáticamente esa persona conecta contigo y siente esa seguridad que necesita sentir para que tu solución sea la que está buscando. Bien, bienvenido al módulo 5. En el módulo 5 vamos a profundizar sobre los errores comunes y casos reales, ¿vale? El error que más ventas mata y el número 1 es hablar siempre desde tu personalidad y no desde la del cliente. Nuevamente hago hincapié. Yo soy una persona colérica, pero yo tengo una persona flemática, yo no me desespero, ¿ok? Yo tengo que bajar mi ritmo, en este caso, y atarme al cliente, porque sé que así le voy a transferir más confianza, ¿ok? Y se siente en toda la llamada. Nuevamente, yo te lo digo con total seguridad. A mí me ingresa una persona flemática y efectivamente yo valido que soy una solución para su empresa. Créeme que es una persona que se cierra en una cita. Con total confianza te lo digo. Entonces, es clave que tú puedas adaptarte a la personalidad del cliente. Es por eso que lo que mencioné al inicio, tu ritmo, tu enfoque, tiene que ir en adaptarte a la personalidad del cliente y darle las herramientas que él necesita para tomar una buena decisión.